Buenos días con todos, chicos. Muchas gracias. Sí, yo también los estoy viendo. Buenos días con todos. Empezamos entonces. Seguimos en el siglo de oro. Seguimos dentro de este contexto. Ya sabemos que el siglo de oro es etapa de esplendor para España. ¿Cierto? Es el mejor momento que está viviendo. Artísticamente hablando, se desarrolla todos los géneros literarios. En el caso de lo que ya vimos, el género lírico, las escuelas líricas que se desarrollaron dentro del marco del Renacimiento y el Barroco, en la narrativa de igual manera, sobre todo con los aspectos del surgimiento de la novela. Y básicamente las formas de expresión que surgen en la narrativa, todas ellas surgen en contra de una única novela, que vendría a ser la novela de caballería. En el caso del teatro, vamos a observar a tres grandes autores: a Félix Lope de Vega, a Tirso de Molina y por supuesto a Pedro Calderón de la Barca. Con la muerte de Calderón de la Barca muere la literatura del siglo del español, y podemos decir que también la literatura española como tal, puesto que la literatura que se va a venir desarrollando después de ello en España es una literatura que no tiene punto de comparación con este periodo de auge de la literatura del siglo de oro. Es una literatura que demora mucho en recuperarse. Luego de esto viene el neoclásico, ¿cierto? Con un gran representante de con él. Luego viene el romanticismo tardío. Luego va a tener formación propias, pues sería la, con lo que viene a ser las generaciones, la generación del 98 y la generación 7. Sin embargo, sufre pues un gran golpe con respecto al sonido, a la forma, a la expresión, a la genialidad que tenían inicialmente, que venía demostrando en lo que era el siglo de... Veamos entonces en forma específica esta forma de expresión teatral. Precisamente aquí tenemos el género dramático. Aparentemente es donde más desarrollo hubo, y evidentemente vamos a ver a Félix Lope de Vega, que fue un gran contribuyente a ello, puesto que recordemos que a Lope de Vega se le atribuyen un total de 1.300 obras, de las cuales lamentablemente pues la mayor parte lo conocemos por una sola obra, que viene a ser Fuente Ovejuna. La mayoría de las personas lo conocemos casi siempre por una sola, por Fuente Ovejuna, o de repente lo recordamos por la Filomena de Amarilis. Pero no sabemos lo fecunda que fue su producción literaria, en realidad. Empecemos aquí en el género dramático con Lope de Rueda. Mencionamos a Lope de Rueda brevemente en la explicación durante el género narrativo, como una persona a quien Miguel de Cervantes Saavedra admiraba bastante, sobre todo por el desarrollo de sus entremeses. Recordemos que era un entremés. Un entremés era una obra teatral corta, cómica, ¿cierto? Que se representaba entre entre actos de una obra más grande, de una obra más extensa. Eso es lo que pasaba, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos a Lope de Rueda con 3 meses. Y evidentemente la, la forma de expresión bastante cómica, muy popular, bastante popular. Sin embargo, no perdía la forma arcada, y a pesar de ser popular, no perdía la forma estilística y se convertía en vulgar. Es popular, mas no es vulgar. Y encontramos algunas de sus obras como Los Ñados, Eufemia y El Rufián Cobarde. También encontramos en este periodo a Juan de Timoneta. Juan de Timoneda es autor de Turiana y Territorio Sacramental. Específicamente, él escribía algunas expresiones con autos sacramentales.
También vemos aquí a la figura de Miguel de Cervantes Saavedra, puesto que Saavedra también desarrolló el género dramático. No fue evidentemente su lado más fuerte, ya sabemos, donde él se desarrolló en plenitud, pero sí tuvo formas de expresión en las cuales desarrolló. Y vamos a ver, por ejemplo, el trato de Argel y la destrucción de Numancia. En el caso del trato de Argel, hablamos que fue una obra en que se inspiró durante su periodo esclavizado, durante su periodo que fue retenido, ¿no? Que más tarde tuvieron que pagar un rescate por él para que fuera liberado. Entonces, de esa experiencia, vive los tratos de Argel. Más tarde, bueno, la destrucción del Félix Lope de Vega, el monstruo de la naturaleza, el fénix de los ingenios. Sabemos que existía una rivalidad constante entre Miguel de Cervantes Saavedra y Félix Lope de Vega. Lope de Vega alcanzó una fama inmediata al momento de la publicación de sus textos, era muy reconocido, mientras que Miguel de Cervantes Saavedra no, puesto que el género que él había cultivado en forma que es la novela, todavía era desconocido para ellos, era básicamente una forma de expresión experimental. Entonces no era pues la mejor forma, ¿no? En cambio, Félix Lope de Vega sí gozó de una gran fama, vivieron en el mismo barrio y Miguel de Cervantes Saavedra siempre estuvo a la sombra de Lope de Vega, no fuera por la trascendencia pues de su obra a lo largo del tiempo, que ahora es al revés, ¿no? Aquí vamos a ver a Lope de Vega con una gran cantidad de obras teatrales, como por ejemplo Lo fingido, lo verdadero, La hermosa Esther, El mejor alcalde, El rey, es una gran obra. El perro del hortelano, ¿no? De la cual sacan la famosa frase, el perro del hortelano no come ni deja comer. Aquí el villano de su rincón, la más famosa de todas, Fuente Ovejuna, en la cual pues se habla del ajusticiamiento popular, de los abusos que se cometían también por parte de las autoridades a los ciudadanos. Entonces es una obra espectacular que trasciende muchísimo. Peribáñez y el comendador de Ocaña, Caballero de Olmedo, La Dama Boba, Los Melindres de Belisa, solamente por mencionar algunas de sus obras porque sabemos que son... Luego vamos a ver a Guillén de Castro, que escribe Las Mocedades del Cid. ¿No te suena esta obra Las Mocedades del Cid? Claro, es que esta obra va a inspirar más tarde a una obra del neoclásico. Mira, a una obra del neoclásico que viene a ser del neoclásico francés, que es Corneille, ya a Corneille, en lo que sería su obra El Cid. Sabemos, pues, ya cuando hemos hablado acerca del cantar del mío Cid, que este cantar de gesta se basa eh, en una leyenda medieval de la existencia real del personaje histórico del Cid Campeador. Entonces, muchos autores tomaron estos temas como referencia para poder escribir sus obras. Aquí vamos a ver a uno de ellos, que es Guillén de Castro, que escribe Las Mocedades, esa parte de la juventud del Cid, ¿no? Y esto, más tarde, esta obra, Las Mocedades del Cid, inspira a Corneille para poder escribir su obra El Cid, donde resalta pues la lealtad de este gran caballero. El Conde de Arcos, también parte de su obra. Las hazañas del Cid, otra vez nos basamos en la época medieval. Y la fuerza de la sangre. Tirso de Molina. Tirso de Molina es conocido como el misógino del teatro. Y déjame decirte que ese apelativo se lo ganó a pulso, por supuesto que en la mayor parte de sus obras, pues se ve, bueno, se puede demostrar
o se puede representar la, la forma de pensamiento que él tenía, que era pues un sentimiento de rechazo a todo lo femenino, a la mujer en sí en general. Y vemos pues su gran sentimiento machista. Y ojo, que no estamos hablando pues de la feminazis, que acá están exagerando, que no creo, que seguramente es una exageración, no. Estamos hablando en una época, estamos hablando de aproximadamente el siglo XVII, donde pues el pensamiento machista y la, la sujeción de la mujer bajo el poder del varón era una cuestión cotidiana, natural, incluso para ellos. Pero ya, si eso es natural en ese entonces, Tirso de Molina debe haber pasado más que un simple pues elemento social para considerarse un misógino. Sí, así es. Vamos a ver en sus obras como El burlador de Sevilla y El convidado de piedra, El vergonzoso del palacio, El condenado por desconfiado, Marta la piadosa, por supuesto Don Gil de las calzas verdes. En el caso del burlador de Sevilla y convidado de piedra, viene a ser una obra que inspira más tarde a otro autor, pero en este caso de igual nacionalidad, porque español también. Esta obra inspira más tarde a José Zorrilla para escribir su obra Don Juan de Noria. Y además hablaremos más adelante cuando veamos precisamente el romanticismo, que no era un personaje ajeno a las formas de expresión de leyenda no, sino de, de cuentística popular, podemos decirlo de esa manera. Era un personaje que guía, ¿no? en la, en la vida cotidiana de las personas, que se reconocía como parte de ellas. Y entonces, pues, ahí surge el personaje de Don Juan Tenorio. Ese seductor, ese canalla, pues, ¿no? El mujeriego, pues, ¿no? Que en todas las épocas ha existido desde siempre. Así son, siempre ha existido. No van a dejar de existir tampoco los Don Juanes. Vamos a ver. Digamos, Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza escribe obras indistintas entre lo que viene a ser dramas, porque aparte la mayor parte de estos autores fueron influenciados por Félix Lope de Vega. Recordemos que él use la denominada Nueva Comedia Española, o más tarde conocida como drama, así que muchos de ellos se ven guiados por él. Ya no solamente escriben entremeses, comedias, autos sacramentales o tragedias, también ya empiezan a explorar un poco la especie inventada por Lope de Vega. Aquí tenemos a Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, que escribe La amistad castigada, La cueva de Salamanca, Las paredes oyen y La verdad sospechosa. Y por último tenemos al gran Pedro Calderón de la Barca. Calderón de la Barca es considerado uno de los máximos exponentes del teatro español. Eh, este hombre era un hombre realmente erudito, conocedor de todos los ámbitos. Fue sacerdote, y dentro de su, de su vida religiosa, él escribió una serie de autos sacramentales, dramas filosóficos, que lo llevaron pues a tener el sitial que está ubicado actualmente dentro de la literatura universal. Dentro de sus obras más importantes encontramos El príncipe constante, El médico de su honra, El alcalde de Zalamea, por supuesto el gran drama filosófico La vida es sueño. Además escribe otro auto sacramental llamado La vida es sueño. Son obras homónimas, ¿ya? Son obras homónimas. La vida es sueño como drama filosófico y La vida es sueño como auto sacramental. El gran teatro del mundo, La dama duende y No hay burlas con el amor, también parte de su obra. Veamos cómo se desarrolló el teatro en este periodo. Los antecedentes. Empezamos con esto. Las primeras obras teatrales
que se surgieron en el periodo del siglo de oro español e antes de ello, ¿no? Fueron introducidas por aquel que llamamos fundador del teatro clásico, que viene a ser un caballero portugués denominado Gil Vicente, perdón. Gil Vicente fue el que introdujo por primera vez las formas de expresión teatrales para España. España estamos hablando, ¿ya? Entonces esto surge aproximadamente en el siglo XV, donde en las primeras formas de expresión del Renacimiento empieza a introducirse el teatro y empieza la producción teatral para España. Esto es interesante porque España rápidamente va a coger muy bien el teatro y va a desarrollarlo en plenitud a través del surgimiento de los llamados corrales de comedias, donde se representaban distintas obras y donde la gente acudía masivamente. E incluso el mismo Miguel de Cervantes Saavedra, pues dentro de su condición social que conocíamos y económica sobre todo, conocíamos que le faltaba mucho siempre el dinero. Él asistía a estos corrales de comedias para poder visualizar los entremeses de Lope de Rueda. Aquí surge, justo estábamos en este periodo, surgen los entremeses de Lope de Rueda y más tarde, influenciado por los de Miguel de Cervantes Saavedra, que también fueron representados en los mismos. Y luego pues empiezan a escribir mucho más y surge el género, la especie, el drama, de la combinación de la tragedia y la comedia, y como una nueva forma de expresión totalmente española. Por eso le denominan nueva comedia española, porque su finalidad es que sea una serie de hechos funestos, trágicos, desastrosos, en los cuales el desarrollo del problema, del inconveniente, del nudo, siempre se vean a través del bufón, sea el bufón el que desarrolle, el que resuelva estos problemas, estos inconvenientes. Entonces aquí vamos a ver a Juan de la Cueva, que escribió distintos dramas históricos, como por ejemplo los que vimos anteriormente, ¿no? Que estaban basados mucho en la leyenda del personaje histórico del Cid. Así se van a basar muchos de ellos, y sobre todo pues en esa campaña de la recuperación de España. Aquí vamos a ver el surgimiento de Guillén de Castro también, importantísimo, con una de las obras más célebres de ese periodo, que fue Las Mocedades del Cid. Una de las obras más célebres para ese entonces, puesto que la figura del Cid campeador siempre fue una figura de respeto muy importante para España. Aquí está, el periodo de plenitud para el teatro español. Dice, en este periodo es cuando surge precisamente la nueva comedia española, que viene a ser la invención de Lope de Vega. Lo que aquí observamos, esta que parece una casa, nada más, viene a ser precisamente un corral de comedias. ¿Ah? Le llamaban así corrales de comedias porque no es que solo se representaban comedias en esa época, sino que la comedia siempre pues va a ser la forma de expresión mucho más popular para las personas. Entonces aquí se representaban, eran los corrales de comedias, tanto dramas, tragedias, entremeses y demás. Y le decían así corral de comedias porque, mira, este corral de comedias es un corral de comedias que se ha conservado hasta nuestros días. Y sí tenía esta estructura, pero en esta parte de aquí abajo no existían en absoluto sillas y nada por el estilo, sino que toda la gente se amontonaba, se agalopaba para poder ver pues las representaciones. En esta parte, como en la casa salían pues los actores para poder hacer sus representaciones. Y toda la gente de todas las clases sociales estaban mezclados acá. No había que, yo estoy acá, que soy zona VIP y te juntes conmigo. Nada por el estilo. Era una combinación de todos esos aspectos. Inicialmente, esta forma de expresión de la nueva comedia española se dividió en 3 actos. O sea, era lo que planteaba Lope de Vega. Lope de Vega planteó exactamente la forma de la expresión de lo que fue la nueva comedia española.
estaba bien determinada la forma de la expresión formal de esta nueva especie teatral. Además, lo que hace, pues, evidentemente es combinar la tragedia y la comedia, puesto que él menciona que se necesita, que es necesario una representación mucho más realista, ¿ya? Algo que sea más verosímil, puesto que no era creíble que los personajes siempre estén contentos, siempre estén riendo, siempre les pase todo lo bueno. No es creíble. Y tampoco era creíble el hecho de que el personaje le pase todo lo malo, todo lo terrible, todo lo funesto y que al final pues tenga un final trágico, ¿no? Fatal para él. Entonces lo que él quería era combinar esos aspectos. Desde la vida o nuestra vida es una combinación de ambos elementos. Lo real es que se combina la tragedia con la comedia en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Y eso fue lo que él quiso representar. Y por eso combina ambos elementos, ¿no? Fue escrita en verso en su totalidad. Recordemos que el género dramático puede hacer eso, puede combinar la prosa y el verso perfectamente. Y en este caso William Shakespeare pues fue un gran representante de ello, que combinó la prosa y el verso. En el caso de Lope de Vega, tuvo la exclusividad del verso, nada más. ¿Por qué la exclusividad del verso? Recuerda, ¿por qué será? Recuerda que el verso tiene rima, tiene ritmo, tiene métrica, tiene figuras literarias, o sea que es más fácil de recordar, pues. Y para un actor, que imagínate, tiene que recordar un montón de diálogos, tiene que tener una memoria enorme, ¿ya? Entonces era complicado. Y el verso facilitaba muchísimo esa situación. Aparte que hacía ver en el autor sus dotes como escritor, puesto que veíamos la genialidad de esta persona para poder desarrollar el verso de forma magistral y de igual manera la narrativa y de igual manera dirigir la representación teatral y manifestar las formas verosímiles que el teatro tiene y manejar los tiempos y la unidad teatral clásica que planteaba pues Esquilo, Sófocles del periodo de la literatura griega. Entonces, eso era lo importante. Utiliza métricas indistintas, diferentes, ¿no? Eso sí es importante, no fue muy relevante la métrica para ellos. Se basa en los principios básicos del teatro, que estamos hablando lo que les decía, ¿no? La unidad teatral del teatro clásico griego, la unidad teatral. ¿Cuál era la unidad teatral? ¿Cuál era lo más importante del teatro? Tenía que tener qué cosa. Era tiempo, ¿no es cierto? La unidad temporal, ¿qué más? Espacio y acción. Unidad teatral. Eso era lo importante. Por eso ya sabemos que estas representaciones no se daban pues en más de un día. No se podía representar obras que estuvieran contextualizadas en más de una fecha, de un día, puesto que era imposible de representarse, o más de un lugar, porque no es como una película, pues, en la cual el personaje puede cambiar de lugar, de escenario y todo lo demás, y no nos damos cuenta de todos los preparativos que hay detrás. Aquí no se puede hacer eso en el teatro. Por esa razón tiene que conservar esa unidad teatral, era necesario. Es importante destacar que el teatro ya empieza a convertirse en algo mucho más dinámico y poético. Recordemos que el teatro clásico griego era, si bien es una genialidad, pero tenemos pues las representaciones todavía incipientes. Vamos a ver que usualmente para el teatro de Esquilo, por ejemplo, solo participaban 2 actores por escena. Usualmente en escena siempre se veían 2 actores nada más, no había más. En el caso de Sófocles le aumenta un hito y se convierten en 3 actores en escena, de lo que fue inicialmente un solo actor en escena para Tepsis. Y acá ya pues introducen formas indistintas de cantidades de
actores en escena. Y eso lo convierte en algo mucho más dinámico, puesto que hay más participación, hay más eh, hay más interacción entre los actores. Y por supuesto el aspecto poético por la forma de expresión del verso que él utilizó, que como les mencionaba, no solamente pues facilita recordar a los actores su diálogo, sino que también demuestra la genialidad o el talento que tiene el autor. Su finalidad era que iba a ser para todas las redes sociales. No era solamente una forma de expresión para algunas. Como sabemos, el teatro clásico griego sí estaba destinado en formas indistintas, ¿no? La tragedia, por ejemplo, era casi siempre destinada a la élite, a la aristocracia, por la complejidad temática que ésta cargaba. Y la comedia siempre, pues, mucho más popular, desde siempre. Y claro, lo que va a llamar más la atención de las masas siempre va a ser la diversión, lo que te hace reír, no lo que te hace llorar. Entonces, eso fue de forma indistinta. Entonces, aquí lo que querían era que guste a todas las personas. No importa si eres rico, eres pobre, o pertenezcas de repente a la realeza, pero de igual manera que te guste estas expresiones teatrales. Esto es para todos. Se representó evidentemente en los corrales de comedias, que es una forma de expresión totalmente española propia. Y aquí Lope de Vega suele utilizar temas indistintos, temas históricos, temas bastante rurales, como puede ser Fuentevejuna, por ejemplo, el pueblo de Fuentevejuna, que es un pueblo ficticio, pero es un pueblo de manifestación rural, con el comendador, ¿no es cierto? Y Laurencia, Frondoso, Jacinta, los problemas que ellos presentaban, luego que vienen los soldados de rey, o sea, vemos el aspecto rural, bastante muy bien representado aquí. Y muchísimo sobre la dignidad humana. Él era un moralista único, así que va a haber parte de ello. Aquí tenemos lo que son partes de los corrales de comedias. Como te mencionaba, los corrales de comedias, este es uno de los corrales de comedias que mejor se han mantenido hasta nuestros días. Incluso hasta en nuestra época se sigue todavía representando obras en estos corrales de comedias. Aquí vemos las partes que tenemos. El tablado, que es la parte del escenario, que antes llamábamos en el teatro griego proscenio, donde se representa la obra. La tertulia, que eran los balcones donde se ubicaban generalmente las personas con un poquito más de dinero, posición social, o tenían algún, de repente, título inmobiliario y cosas similares, ¿no? También tenemos aquí los aposentos. Los aposentos le llamaban a los cuartos donde estaban los actores. Se alistaban todos ellos para poder salir a escena. El patio, que son los corrales. Ese es el nombre, deriva de los corrales, porque era un montón de gente encerrada en una edificación cuadrangular y estaban ahí todos amontonados viendo una sola cosa, por eso le llaman corrales. Y en los patios de corrales originales pues no existían estas sillas, ¿no? Que ahora pues por una cuestión más económica que de orden, evidentemente, se colocan. Y la cazuela, que era la parte muy posterior donde la gente podía todavía visualizar un poco la, las obras teatrales, ¿no? Entonces era parte de las representaciones de lo que vienen a ser los corrales de comedias. Bien, y ahora te toca a ti hacer tu trabajo. ¿Ya? Yo aún estoy en proceso de recuperación. Me van a disculpar que de repente no estoy al 100% y que no puedo de repente darles toda la información que me gustaría, o de repente del modo que me gustaría, porque recién estoy hilando bien mis ideas. Entonces vamos a desarrollar, ustedes ahora lo van a hacer lo siguiente. Van a desarrollar un cuadro biográfico, un cuadro comparativo pero biográfico, ¿ya? En el cual van a considerar las diferencias primero, aspectos biográficos de la vida de Félix Lope de Vega y de Pedro Calderón de la Barca. Primero es el aspecto biográfico. Vamos a verlo por acá, a ver dónde está.
A ver, listo. Lo que vas a hacer aquí es lo siguiente. Muy bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ven? Vamos a hacer un cuadro comparativo de esta manera, en el cual vamos a poner las diferencias, evidentemente, entre las obras de esos, lo lamento. Te decía, por favor, vamos a hacer un cuadro comparativo de esta forma, en la cual vamos a poner las diferencias entre ambos autores. Aquí pondremos, por ejemplo, en el caso de lo que viene a ser Lope de Vega, y por aquí Calderón de la Barca. Ya está. Vas a considerar aspectos biográficos, características de su obra, y también vamos a considerar evidentemente las similitudes entre ambos. Debemos considerar por lo menos 5 aspectos biográficos, 5 características de su obra y 5 similitudes. 5, 5, 5. ¿Bien? Ese es el trabajo que debemos desarrollar ahora. Ahora. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en este momento. Y ese trabajo lo van a entregar. Por favor, se va a encargar de recoger los tutores de cada salón y ellos me lo van a enviar. Por favor, en este momento ustedes deben desarrollar esto. Y al finalizar la clase, al finalizar nuestra hora, todos deben entregar ello. O sea, a las 12:40 como tiempo máximo, todos deben entregar sus cuadros comparativos. Todos ustedes deben entregar sus cuadros comparativos. ¿Ya? A las 12:40 como tiempo máximo, hacia los tutores y ellos me lo van a derivar a mí. ¿Está bien? Por favor, 12:40 como tiempo máximo. 12:40 como tiempo máximo. Y van a recepcionar el trabajo que se esté desarrollando en este momento. Yo ahorita, lamento mucho, voy a tener que retirarme. Todavía me siento un poco mal. Todavía tengo bastante malestar. Entonces no estoy al 100%. Ya, por favor, desarrollen eso para poder considerarlo y la próxima semana terminamos de hablar un poco acerca de los autores que nos están faltando, que es la obra de Lope de Vega y de Pedro Calderón de la Barca. A ver, repetimos. Bien, van a desarrollar, por favor, un cuadro comparativo en el cual van a considerar 5 aspectos biográficos y 5 características de la obra de Félix Lope de Vega y de Pedro Calderón de la Barca, al igual que 5 similitudes entre la obra de ambos autores. ¿Ya? Por favor. Eso lo desarrollamos hasta las 12:40. Tienen básicamente 35 minutos para poder hacerlo. Entonces van a desarrollar ello y lo van a enviar. Ya los tutores se van a encargar de revisar que todos cumplan. Absolutamente todos deben hacer, todos deben enviar, nadie debe dejar de enviar. Así que todos, por favor, cumplen. A los tutores van a enviar para que puedan ellos revisar. ¿Está bien?